La batalla del Atlántico en la Segunda Guerra Mundial fue una de las más grandes y largas. Desde el inicio de la guerra entre el Reino Unido y Alemania, el 3 de septiembre de 1939, hasta la rendición alemana, el 8 de mayo de 1945, la mayoría de los historiadores la considera la campaña más larga de la Segunda Guerra Mundial. Incluyó miles de batallas en el Atlántico, el hundimiento de más de 5.000 barcos, cientos de aviones derribados y más de 100.000 muertos. Cada batalla solía ser una lucha desesperada por sobrevivir en alta mar. El 31 de marzo de 1942, la tripulación del petrolero Standard Oil tanque cisterna Macabre vivió un hecho único en la batalla del Atlántico. Y lo que siguió representaría el riesgo que enfrentaban los marineros mercantes. En la batalla, el petrolero tanque cisterna Macabre fue construido por Federal Shipping and Dry Dock Company en Kearney, Nueva Jersey, y terminado en abril de 1936. Tenía 435 pies de largo, con una capacidad de carga de 105.025 barriles y un tonelaje bruto de 7.452. Operada por Standard Oil Company de Nueva Jersey y nombrada por un director senior. El barco fue bautizado por la señora T. C. McCabe, según el Brooklyn New York Times Union. La tradicional botella de champán en la proa, el barco empleó un diseño de vanguardia, según la edición de diciembre de 1936 de los Proceedings of the United States Naval Institute. Una de las características más destacadas de los modernos petroleros que ahora están en construcción y en proyecto es la importancia que se le da, en sus disposiciones de casco, al diseño de arco de Sir Joseph Isherwood, el cual asegura ahorros sustanciales y potencia en un amplio rango de velocidades. El tanque cisterna Macabre y su gemelo, el remolcador portuario Reiser. Los Proceedings confirman la eficiencia y gran desempeño de estas embarcaciones con diseño de arco. Sus dos calderas de tubos de agua producían 3.300 caballos de fuerza al eje, alcanzando una velocidad máxima de 127 nudos. El barco transportaba combustible por Sudamérica, el Caribe y la costa este. El 18 de marzo de 1942, el barco zarpó de Buenos Aires rumbo al puerto argentino de Carapiccio, donde había una importante refinería de petróleo. Estaba bajo el mando del capitán Roberto W. Overbeck. En el trayecto, el barco fue avistado por el submarino italiano de alta mar Pietro Calvi. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, la Marina italiana tenía 116 submarinos, la mayor flota mundial, y casi el doble que los U-boats alemanes de la Kriegsmarine. Aunque los submarinos de la Marina rusa operaban sobre todo en el Mediterráneo, algunos de los más grandes participaron en la batalla del Atlántico. Por acuerdo con sus aliados alemanes, 32 submarinos italianos operarían en el Atlántico desde una base en Burdeos, Francia ocupada. Entre ellos estaba el submarino Pietro Calvi, líder de su clase. La clase Calvi, versión mejorada y ampliada de la clase Valia, medía 276 pies con 7 pulgadas y desplazaba 1.525 toneladas largas en la superficie. Estos eran submarinos crucero, submarinos grandes diseñados para operar con un papel similar al de los cruceros de superficie, capaces de navegar en aguas lejanas y operar de manera independiente. El submarino alcanzaba 11.400 millas náuticas y 16.8 nudos en superficie. El submarino tenía 8 tubos lanzatorpedos de 21 pulgadas en proa y popa, y 2 cañones de cubierta de 4.7 pulgadas. Puede disparar proyectiles de 49 libras a casi 9 millas de alcance efectivo. El submarino luchó en la Guerra Civil Española y en marzo de 1942 realizaba su séptima patrulla en la Segunda Guerra Mundial. Desde julio de 1941, el barco estaba bajo el mando del capitán de corbeta Emilio Olivieri, según U-Boat. El 31 de marzo de 1942, a las 15:00, Pietro Calvi avistó un petrolero y decidió seguirlo para atacarlo tras el anochecer. El barco estaba a 500 millas al este de la Guayana francesa. John Waxmonsky, de 29 años, era maquinista en el petrolero y usaba una esmeriladora en la sala de máquinas. Al Passaic, New Jersey Herald News le contó que escuchó un estruendo. Lo oyó de nuevo y planeó investigar. Al sonar el teléfono y la alarma en la sala de máquinas, Waxmonsky corrió a cubierta y supo que el capitán había visto un submarino a 6 millas detrás del petrolero con sus binoculares. Disparaba metralla al barco, pero el submarino fallaba. Según uboat.net, esto ocurrió de 21:05 a 21:16 horas. Disparó su cañón de proa sin precisión. El fuerte oleaje impidió usar el de popa y el fuego fue controlado. El capitán Overbeck intentó dejar atrás al submarino, escribió el ingeniero Jorge Speth.
Cambiamos a boquillas de quemador grandes y forzamos las calderas al máximo. El capitán llamó y preguntó si podía aumentar la velocidad. Al decirle que ya estaba al máximo, respondió: «El submarino nos está alcanzando», dijo Waxmonsky al Herald News. El puerto más cercano estaba a 700 millas. El sol cegaba al artillero en la cubierta del submarino, y el capitán maniobró para que el sol siguiera en su cara, dijo Waxmonsky. El sol debió de haberlo cegado porque falló unos 20 disparos. El capitán Overberg envió una llamada de auxilio, pero Waxmonsky informó que no llegó ayuda antes del anochecer. «Hicimos un intento de escapar», dijo, «pero cuando se puso el sol, la puntería del submarino mejoró. SPEST estimó que el barco fue alcanzado al menos 10 veces por proyectiles. Finalmente, Overbeck, al ver que no podía alejarse del submarino que seguía bombardeando, ordenó a su tripulación abandonar el barco. Lanzar botes salvavidas de noche bajo fuego no es fácil. Waxmonsky afirmó que los disparos continuaron durante el lanzamiento. Las cuerdas se enredaron y uno de los botes volcó al bajar. El bote de Waxmonsky llegó al agua tras arrojar a todos menos 2 hombres y empezó a rescatar a los que cayeron al mar. Un segundo bote también llegó a salvo al agua, solo para descubrir que había sido perforado con agujeros por la metralla. Sin embargo, el bote pudo mantenerse a flote gracias a los tanques de aire en su interior. Juntos, los 2 botes rescataron a los hombres que fueron arrojados al agua o que habían subido al primer bote que se estaba hundiendo. El capitán informó que el proceso se complicó por la gran cantidad de tiburones. Al anochecer, el submarino se acercó. Waxmonsky expresó su preocupación al Herald News por rumores de que comandantes de submarinos disparaban a sobrevivientes. El comandante del submarino prefería destruir el barco que atacar a la tripulación, dice Waxmonsky. No nos molestó. El submarino hundió el tanque cisterna Macab con 4 torpedos. El informe de Overbeck se cita en el sitio web de Auk-Visser International SO Tanker. Tras oscurecer el 31 de marzo, el tanque cisterna Macab empezó a hundirse de popa en el mar. Se enderezó, quedó con la proa afuera y así estuvo unos 30 minutos. Vimos varios pequeños incendios a bordo del petrolero. Para las 9:15 p.m. ya no podíamos verla. Finalmente se había deslizado bajo la superficie. Así, el tanque cisterna Macab tuvo una distinción única. Fue el primer barco estadounidense hundido por la Marina italiana en la Segunda Guerra Mundial, y la aventura para la tripulación apenas comenzaba. De los 2 botes salvavidas, había 15 personas en el bote en el que estaba Waxmonsky, bajo el mando del segundo oficial del barco, William Sims, y 19 en el bote salvavidas con el capitán Overbeck. 5 de los 39 tripulantes no fueron hallados y se cree que murieron. Waxmonsky dijo que los 2 botes esperaron en la zona con la esperanza de recibir ayuda. Para su disgusto, el submarino también rondaba, al parecer listo para atacar cualquier barco de rescate, pero ninguno llegó. Sobrevivir fue difícil, contó Waxmonsky al Herald News. El mar estaba agitado y los hombres luchaban por evitar que el bote volcara, con olas de hasta 4.5 metros. Al día siguiente, esas olas separaron los 2 botes y el bote de Waxmonsky quedó solo. Era el 1 de abril, el Día de los Inocentes. Waxmonsky contó que había poca comida en el bote. En el desayuno solo tomaban agua, whisky y algo de Heart Attack. Empapados de agua salada y quemados por el sol, tenían caras y brazos llenos de ampollas. Dormir no era posible, contó Waxmonsky al periódico. A veces logramos dormir unos minutos, pero casi siempre estábamos ocupados manejando el bote y sacando agua. Al 5.º día, era domingo de Pascua, y los hombres avistaron un petrolero, pero el petrolero los pasó de largo, escribió Sims. En 1 hora y media, el petrolero ya estaba fuera de vista. Con su partida perdimos la esperanza de comida caliente, baño, ropa limpia y buena cama, dijo Waxmonsky al Herald Ledger. Tal vez no nos vio o temía que fuera una trampa para atraparla. Ese domingo de Pascua fue desgarrador para nosotros. Después de 8 días, vieron un avión de patrulla, pero nuevamente no lograron llamar su atención. Pero ese mismo día fueron encontrados y rescatados por un petrolero, un barco griego con bandera panameña llamado SST. Santa Mónica, escribió Sims en su bitácora. Los hombres del Santa Mónica nos cedieron sus lugares para comer primero. Nuestra primera comida en 8 días, hermosa y bien preparada, nos hizo el mismo bien que una buena lluvia le hace al pasto reseco. A pesar de su calvario, la última anotación de Sims en el cuaderno de bitácora fue: nadie estaba enfermo o herido, y no hubo discusiones ni peleas en la tripulación. Teníamos agua, chocolate, galleta dura y media libra de pasas para varios días. Aunque regresaron a Estados Unidos en un barco estadounidense, aún debieron esquivar submarinos en el Caribe. Waxmonsky, un hombre fornido y soltero con algo de ansias por el mar, declaró al periódico que estaba listo para volver al mar. Cuando salió el reporte en el Herald News, el segundo bote salvavidas ya había sido rescatado,
y lograron mantenerlo a flote pese a los daños de la metralla. Overbeck escribió que tardaron en tapar los agujeros. El capitán dijo que estábamos bien provistos. Miguel J. Donahue guardó una caja de naranjas y otra de manzanas en el bote antes de partir. Para el 6 de abril, la fruta se terminó, pero el capitán dijo que quedaban provisiones para 6 días. Llegaron a la Guayana Francesa, pero a un sitio deshabitado. Entraron en tierra, cavaron un pozo y obtuvieron agua dulce que hirvieron. Parte de ella se usó para curar la mano de la oficial señorita Roy A. Peacock, que se había lastimado al quedar atrapada entre el bote y el costado del barco. Al 10º día, hallaron a unos pescadores y uno se ofreció a remolcarlos, pero un petrolero noruego los rescató. Sin embargo, la prueba continuó para algunos. El periódico News Herald de Panama City, Florida, informó que al mediodía, bajo el sol, el carguero estadounidense Alcoa Puritan, con 9.700 toneladas de bauxita, avanzaba lentamente por el Golfo de México hacia Mobile, Alabama. Para el capitán Ingvar Krantz, su tripulación de 47 y 7 pasajeros, el viaje de 5 días desde el puerto de España, Trinidad, había sido tranquilo. A 15 millas de la desembocadura del Mississippi, un vigía vio la ola de un torpedo disparado desde un submarino alemán tipo 7. Como con el tanque cisterna Macab, el submarino persiguió y disparó proyectiles al barco, según el News Herald, inutilizando su timón y causando graves daños. Ante pocas opciones, el capitán Krantz ordenó abandonar el barco. El Alcoa Puritan fue hundido con un torpedo. Entre los que ahora estaban a la deriva en los botes salvavidas, había 7 hombres del tanque cisterna Macabro, quienes habían sobrevivido en el bote salvavidas del capitán y trataban de regresar a casa. Estaban a bordo de un barco torpedeado por segunda vez. Escribe Visser. La mala suerte iba de la mano con los miembros de la tripulación del T.C. Macabro. Los hombres fueron rescatados por la Guardia Costera. Llegaron a Nueva Orleans, pero la mala suerte siguió para la tripulación. Roy Peacock, cuya mano resultó herida, estuvo unos días más en el hospital y por eso tomó otra ruta a casa. Él tomó pasaje en un barco de la línea real holandesa, el SS Crimson, 3 días después de salir de la isla holandesa de Curazao. El submarino U-504 hundió ese barco el 10 de junio. Peacock escribe: perdí todo cuando el barco fue torpedeado. Flotamos en un bote salvavidas toda la noche y por la mañana zarpamos hacia la costa a las 11 a.m. Avistamos 2 embarcaciones. El laboré de la compañía de vapores de mineral rescató a los sobrevivientes de mi bote y de los otros 2 botes salvavidas, quienes ahora están en el laboré. Esa embarcación fue hundida por un submarino alemán el 14 de junio. Peacock había sido torpedeado 3 veces, pero no estaba solo. U-Boat.net informa que 15 tripulantes del laboré intentaban regresar a casa tras el hundimiento de sus barcos por submarinos alemanes. El barco patrulla United States Ship Erie de la Marina de Estados Unidos rescató a los sobrevivientes. Peacock regresó a casa el 29 de junio en el Miss Galiapo de las líneas chilenas. Pero esa no fue el final para la tripulación del tanque cisterna Macabre. Aunque se creía que los 5 hombres murieron en el hundimiento, 3 lograron llegar a una balsa. El New York Herald Tribune reportó: un submarino atacó de noche en el Atlántico con cañón y torpedos. Las esquirlas hirieron al ingeniero Miguel Wadja, quien cayó al océano. Cuando recuperó el conocimiento, el barco se había hundido y él estaba en una balsa salvavidas, con Malin R. Benton de Carolina del Norte, segundo ingeniero, y Lindgren Bancroft, tercer ingeniero de Nueva York, quienes lo rescataron del agua, informó el Herald. Con el peligro superado, los hombres evaluaron la situación. Tenían suficiente galletas duras, agua y chocolate concentrado para varios días. El señor Waja, débil por sus heridas, estuvo casi en coma 10 días mientras sus compañeros vigilaban el horizonte por un barco de rescate y escuchaban un avión patrulla. Pero la vida se volvería considerablemente más difícil para los hombres. La lluvia significaba que no tenían que preocuparse por el agua, pero pronto hizo que sus galletas duras, llamadas hardtack, se enmohecieran. Un hombre fabricó una red y atrapó peces, lo que atrajo tiburones, informó el New York Daily News. Benton se enfermó y no pudo tragar. Él agonizó durante 10 días, luego murió. Después, Bancroft, enfermo, no pudo tragar comida y perdió la razón. Wadja intentó evitar que se arrojara al agua, pero tras 35 días a la deriva, estaba demasiado débil para impedirlo. Bancroft cayó al agua, según informa el periódico, y desapareció. Wadja dejó de contar los días después de la muerte de Bancroft, 46 días después del hundimiento del Macabro. La balsa de Wadja fue avistada frente a la costa de Guayana y se envió un bote de rescate en ese momento, informó el Brooklyn Eagle. Wadja apenas podía hablar.
Su vista estaba dañada y su cuerpo había sido quemado hasta quedar negro por el sol y la exposición. La historia de los sobrevivientes del hundimiento del tanque cisterna Macabre y la pérdida de 4 tripulantes muestra los peligros para las tripulaciones mercantes en la batalla del Atlántico. Pero eso no cuenta toda la historia. El submarino italiano Pietro Calvei, que había hundido 6 embarcaciones además del tanque cisterna Macabre, fue hundido el 14 de julio. El balandro británico His Majesty's Ship Woolworth lo hundió frente a Brasil, perdiendo 43 tripulantes. El U-507, que hundió 19 barcos, y el Alcoa Puritan fue destruido por aviones PV-BAKI de Estados Unidos en enero de 1943, perdiendo toda su tripulación. El submarino alemán U-504, que hundió 16 embarcaciones, y el SS Crimson fue destruido con toda su tripulación por la Marina Real el 30 de julio de 1943. En diciembre de 1943, el U-172, que hundió el buque transportador de mineral, el Labor y otras 25 embarcaciones se hundieron tras 27 horas de batalla contra barcos y aviones de un grupo cazador asesino de Estados Unidos. Eso incluyó el lanzamiento de más de 200 cargas de profundidad. 13 de sus tripulantes murieron. Cada historia es su propio drama en la vasta batalla del Atlántico. Espero que hayas disfrutado viendo este episodio de El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada. Si fue así, no dudes en darle like, suscribirte y compartir El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada con tus amigos. Y si también crees que la historia merece ser recordada, entonces puedes apoyar a El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada. Como miembro en YouTube, como patrocinador en nuestra comunidad y en Locals, o como patrocinador en Patreon, también puedes visitar nuestra increíble tienda de productos o reservar un mensaje especial de El Chico de la Historia en Cameo.